Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a algo que los sujetos portan. Los sujetos portan en sí una serie de capacidades en un nivel básico porque son una herencia biológica que tenemos los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad de actuar, tenemos capacidad de imaginar, tenemos capacidad de colaborar. Entonces, cuando hablamos de capacidades, nos referimos a un conjunto de disposiciones, un conjunto de saberes hacer, de habilidades que tienen las personas y que son parte de su propia estructura vital. En este esquema un poco sencillo que ustedes están viendo en pantalla, tenemos entre los dos corchetes centrales una situación muy sencilla. Te presto un ovillo de lana y te pido que con ese ovillo de lana hagas el traje de un muñeco. Para que eso pueda ser resuelto, digamos, esto quizá no es un saber escolar, es más bien un saber doméstico, si uno quiere, ¿no es cierto? Pero es un ejemplo interesante para compartir. Cuando uno tiene que resolver esa situación, por ejemplo, tiene que pensar de qué medida voy a hacer el chalequito, con qué forma le voy a dar, cómo es el muñeco, etcétera. Y entonces tengo que empezar a tomar decisiones, tengo que empezar a pensar, tengo que empezar a calcular, tengo que empezar a tomar medidas. La posibilidad interna, los saberes previos, la disposición para hacer todo eso forma el bagaje interno al que llamamos capacidad. Cuando la persona entonces ejerce esa capacidad en acción y resuelve el problema, aparece un tercer elemento que es la mirada del otro. La mirada del otro establece si esa resolución del problema fue una resolución adecuada, una resolución estética, una resolución correcta, una resolución bella, ¿no? Entonces, tres elementos son importantes retener en nuestra conversación acerca de las capacidades. El primero y central es la situación de aprendizaje o la situación donde la persona tiene que movilizar sus recursos internos. Nosotros en la escuela le proponemos a los estudiantes tareas. Quiero diferenciar un minuto aquí la diferencia entre una tarea escolar y una situación. La tarea escolar puede ser, por ejemplo, que haga 7 cuentas de multiplicar. La tarea escolar puede ser, por ejemplo, que elabore el resumen de un capítulo de un libro. La tarea escolar puede ser que conteste 10 preguntas de un cuestionario. La tarea escolar puede ser que construya una pista con un robot, digamos. Esas son tareas escolares. Ahora, no siempre las tareas escolares reúnen las condiciones necesarias para hacer situaciones que movilizan las capacidades. Por ejemplo, si estoy multiplicando, haciendo 7 cuentas de multiplicar, estoy ejercitando una habilidad práctica de cálculo, pero no hay ahí un desafío más allá de hacerlo más rápido o hacerlo con mayor precisión. Lo mismo si me piden contestar 10 preguntas de un cuestionario. Esas tareas no producen un nivel de desafío suficiente porque están perfectamente cerradas y definidas, no hay incertidumbre. Hay que resolver las 7 cuentas, hay que hacer el resumen. En cambio, las situaciones de aprendizaje que movilizan las capacidades humanas y que, por así decir, las cosquillean, son aquellas situaciones que no están del todo bien definidas. Aquí yo le propongo a la persona que a partir de una materia prima haga un objeto, pero ese objeto puede tener muy diversas formas según quien interprete la situación. Lo mismo, por ejemplo, si trabajamos como a veces hacemos en la escuela, si le proponemos a los estudiantes un proyecto de arte. Entonces, por ejemplo, les proponemos que creen una teatralización de una situación, etcétera, pero no le damos demasiada más información que el objetivo. Entonces ahí es necesario poner en movimiento las capacidades, es necesario poner en uso saberes, habilidades, disposiciones y encontrar una resolución para esa situación que puede ser muy diferente de alumno en alumno. No estoy pidiendo un producto estándar. Las capacidades muestran lo que cada persona tiene adentro y en ese sentido, las producciones de los estudiantes cuando resuelven situaciones son producciones personales.
A mí me gusta representarlo con una imagen. Si ustedes le ofrecen a un estudiante un ovillo de lana y le dicen, miren, con este ovillo de lana quisiéramos que usted haga una prenda de vestir para un muñeco, les dan una situación de trabajo, les proponen un desafío. Entonces, tienen que pasar dos cosas. Primero, tiene que movilizar sus propios recursos internos. Y cuando hablamos de recursos internos es cuando hablamos de capacidad. Aquello que ya está en la persona pero que se puede expandir. Aquello que todos tienen pero que se puede optimizar. Y que se puede optimizar porque la escuela sabe cómo desarrollarlas. Entonces, las capacidades están del lado de adentro de las personas. Es lo que tenemos, es lo que podemos acrecentar. Sin embargo, cuando una persona resuelve una situación, la puede resolver de distinta manera. La puede resolver de manera eficaz, la puede resolver de manera mal resuelta, la puede resolver de manera intermedia, y ahí es cuando hablamos de competencia. La competencia es un juicio sobre si algo se resolvió de buena manera o de una manera incorrecta o insatisfactoria. Nosotros no desarrollamos competencias. Las competencias son juicios que hacemos sobre lo que hace la persona. Nosotros en la escuela desarrollamos capacidades. ¿Sí? Cuando las capacidades se desarrollan, las personas son más competentes. Eso está bien. Queremos que eso pase. ¿A quién no le gustaría operarse con un médico competente, ser enseñado por un docente competente? A nadie le tiene que molestar la idea de la competencia, que alguien sea competente, que alguien haga bien sus cosas. Los comparto. Ahora, ese sustrato, que es lo que nos permite manifestarnos en la acción, que es lo que nos permite producir un efecto concreto en nuestra vida, tiene a la vez una base en los aprendizajes previos. No hay capacidad sin contenidos. No es posible desarrollar una capacidad si no es alrededor de algo. No se puede pensar en abstracto, no se puede emocionarse en abstracto. Pensamos, resolvemos problemas, nos comunicamos, actuamos, somos creativos, porque tenemos un bagaje de saberes que hemos construido gracias a la escuela. Entonces, no vayamos a pensar que las capacidades vienen a sustituir el aprendizaje de los contenidos. Los contenidos son el combustible de las capacidades. Una ventaja de hablar de capacidades, sin embargo, a diferencia de los contenidos, es que las capacidades nos permiten pensar toda la trayectoria formativa de una persona. Nos permiten pensar cómo la hago comunicarse cada vez mejor en un plan de progreso de 12 años. Cómo la hago mejor resolvedora de problemas, o más creativa, o más analítica, o más reflexiva, a lo largo de un proceso de 12 años. Nos sirven para pensar la educación de manera más integral. Esa es quizá una de las ventajas que tiene poner una lógica de capacidades sobreimpresa en el currículum. Permite que articulemos mejor los niveles del sistema educativo, permite que entre todos podamos tener una discusión acerca de qué es lo que estamos tratando de lograr, qué persona estamos tratando de lograr. ¿Qué hago yo en el aula cuando quiero promover el desarrollo de una capacidad? ¿Es lo mismo que enseñar una técnica? ¿Es lo mismo que enseñar un contenido, un concepto? Un poco sí, un poco no. En primer lugar, una de las claves para el trabajo con las capacidades es primero respetar al que tengo delante como estudiante y decirle, mira, vamos a hacer un contrato. Yo quiero que vos te comuniques mejor. Primero tengo que poder comunicar cuál es la capacidad a la que le estoy apostando. Entonces,
Lo primero es lograr un acuerdo de sentido. ¿Qué es lo que estamos haciendo juntos? ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos? En esta clase vamos a hablar de San Martín, sí, pero también vamos a ampliar tu capacidad de razonar. Segundo, lo que hacemos todos los días, los acompañamos a aprender. Les damos el soporte, les ponemos el andamio, les proponemos una actividad que los desafía un poquito más de lo que sabían, pero no demasiado como para que se frustren y no puedan avanzar, pero siempre un poquito más. Y a medida que se van volviendo más hábiles, más expertos, necesitan cada vez menos acompañamiento por nuestra parte, ¿sí? Esa idea de andamiaje que ustedes todos conocen de la buena pedagogía. 3, retroalimentación. ¿Qué es lo que los estudiantes necesitan de nosotros que les digamos, vas bien por acá? O esto acá tendríamos que mejorarlo. Entonces, un trabajo que les permite a los estudiantes saber cómo están avanzando y apropiarse en dónde están teniendo éxito y dónde están teniendo que revisar cosas. La retroalimentación, la posibilidad de darles esa información justo a tiempo, potencia el desarrollo de las capacidades. Y por último, antes de cambiar de tema, antes de irnos a otra cosa, la metacognición. ¿Qué aprendimos con todo esto? ¿De qué somos capaces ahora que no podíamos hacer antes? ¿Qué es lo que ahora puedo resolver que antes no podía? Apropiarse, poder hacerse dueños del conocimiento.